Su cuerpo fue el campo de batalla final de una dinastía. Su testamento, el arma que desató una guerra mundial. La historia lo recuerda como el hechizado, el rey maldito que puso fin a los Habsburgo españoles, pero tras el velo de la superstición se esconde una tragedia mucho más profunda y humana. ¿Desde dónde nos estás viendo? No dudes en decirlo en los comentarios. Siempre nos hace mucha ilusión. Este tipo de historias se publica cada noche en el canal. Para no perderte ningún vídeo, puedes suscribirte, y si este te gusta, también puedes dejar tu like. Hoy nos adentramos en los sombríos pasillos del poder español del siglo XVII para descubrir la verdad sobre su último y más desdichado monarca. ¿Fue Carlos II una simple marioneta en manos de la política y la ambición, un rey atormentado por fuerzas sobrenaturales, o la víctima final y predecible de siglos de una peligrosa estrategia de sangre que convirtió a su propia familia en su peor enemigo? En el otoño de 1661, las campanas de Madrid repicaron con un fervor que mezclaba la alegría con una profunda y contenida desesperación. El 6 de noviembre, la reina Mariana de Austria, segunda esposa de su propio tío, el rey Felipe IV, dio a luz a un niño. Este no era un nacimiento cualquiera. Era para la monarquía más poderosa del mundo un aparente milagro. El Imperio español, un coloso que se extendía por continentes, se encontraba en una situación de fragilidad dinástica extrema. Felipe IV, un hombre ya envejecido y melancólico, marcado por las derrotas militares y las pérdidas personales, había visto morir a casi todos sus herederos legítimos. Su primer hijo y gran esperanza, Baltasar Carlos, había fallecido años atrás, sumiendo a la corte en un luto del que nunca se recuperó del todo. Los hijos posteriores de su primer matrimonio no habían sobrevivido, y los de su segundo enlace con su sobrina Mariana tampoco habían tenido mejor suerte. La supervivencia de la línea masculina de los Habsburgo españoles pendía de un hilo finísimo. Este nuevo infante, bautizado como Carlos, era la última y única esperanza. Sin él, la corona pasaría a otra rama de la familia, o peor aún, se convertiría en el premio de una guerra continental. Por ello, su llegada fue celebrada no solo como una bendición divina, sino como una necesidad de Estado. Sin embargo, desde el primer momento, la sombra de la inquietud se cernió sobre el recién nacido. Los médicos y las damas que lo atendieron observaron con discreto pavor su extrema fragilidad. Era un bebé pequeño, enfermizo, con la mandíbula prognática característica de los Habsburgo, llevada a un extremo grotesco, una deformidad que le dificultaría alimentarse durante toda su vida. Su cabeza era desproporcionadamente grande, su cuerpo débil y su llanto apenas un quejido. La causa de esta fragilidad no era un misterio insondable ni una maldición venida del infierno, sino el resultado directo y catastrófico de la política matrimonial de su dinastía. Durante casi 200 años, los Habsburgo habían practicado una endogamia sistemática para consolidar territorios y mantener el poder dentro de la familia. Tíos se casaban con sobrinas y primos hermanos con primas hermanas, en una red genealógica tan cerrada que el árbol familiar se parecía más a un círculo vicioso. El coeficiente de consanguinidad de Carlos II era extraordinariamente alto, superior incluso al de la descendencia entre hermanos. Sus padres, Felipe IV y Mariana, compartían tantos ancestros que genéticamente eran más cercanos que un hermano y una hermana. Carlos no solo heredó un imperio, sino también una carga genética letal, un cóctel de alelos recesivos que se manifestaron en un sinfín de dolencias físicas y muy probablemente cognitivas. Mientras el pueblo celebraba con luminarias y festejos, en los aposentos privados del Real Alcázar de Madrid, la atmósfera era de un optimismo forzado. Se rezaba por su supervivencia
con la misma intensidad con la que se ocultaban los informes médicos. Felipe IV, un rey consciente del declive de su imperio y de su propia estirpe, veía en aquel niño no solo a un hijo, sino el reflejo de la decadencia de su casa. La propaganda real se puso en marcha de inmediato, presentando al príncipe como un regalo del cielo, robusto y lleno de vida. Una mentira piadosa para calmar las ansiedades de un imperio que temía por su futuro. La existencia de Carlos era en sí misma una paradoja. Era la solución a la crisis sucesoria y, al mismo tiempo, la encarnación física de la causa de esa crisis. Su nacimiento no fue el inicio de una nueva era de gloria, sino el prólogo de un largo y agónico epílogo para una de las dinastías más influyentes de la historia de Europa. La muerte de Felipe IV, en 1665, sumió al Imperio español en una nueva era de incertidumbre. Su testamento dejaba el trono a su único hijo varón superviviente, Carlos, que contaba con apenas 4 años de edad. El niño rey era la personificación de la fragilidad. Apenas podía sostenerse en pie, tardó años en pronunciar sus primeras palabras coherentes y su desarrollo físico y mental era alarmantemente lento. La responsabilidad del gobierno recayó sobre su madre, Mariana de Austria, convertida en reina regente. Mariana, una mujer devota, tenaz pero políticamente inexperta, se encontró de repente al frente de un imperio vasto y complejo, acosado por enemigos externos y por las ambiciones desmedidas de la alta nobleza española. Su principal desafío no era solo gobernar, sino ante todo mantener con vida a su hijo. La infancia de Carlos II transcurrió en una burbuja protectora dentro de los fríos muros del Alcázar. Se le sobreprotegió hasta el extremo. Cualquier esfuerzo físico se consideraba un riesgo mortal, y su educación fue descuidada por temor a fatigar su débil mente. Vivía rodeado de médicos, damas de compañía y sirvientes que atendían cada uno de sus caprichos y temían cada uno de sus estornudos. Esta existencia aislada y consentida moldeó un carácter dependiente, infantil y profundamente inseguro. Mientras tanto, la corte se convertía en un nido de intrigas. Mariana, sintiéndose aislada y desconfiando de los grandes de España, se apoyó cada vez más en su confesor personal, un jesuita austríaco llamado Juan Everardo Nithard. Lo nombró valido y miembro de la Junta de Regencia, una decisión que enfureció a la aristocracia, que veía en Nithard a un advenedizo extranjero sin derecho a gobernar España. El principal opositor a la regente y a su valido fue una figura carismática y peligrosa, don Juan José de Austria, hijo ilegítimo de Felipe IV y de la actriz María Calderón. Reconocido por su padre y dotado de un gran prestigio militar y una enorme popularidad, don Juan José se consideraba a sí mismo el salvador natural de la monarquía. Veía en el gobierno de Mariana y Nithard una amenaza para la integridad del reino y no ocultaba sus propias aspiraciones al poder. El joven Carlos creció en medio de esta tensión palpable. Era el centro simbólico del poder, el rey, en cuyo nombre se tomaban todas las decisiones, pero en la práctica era un espectador pasivo, un niño enfermo, utilizado como emblema por las distintas facciones. Su figura era constantemente instrumentalizada. Para su madre era el hijo amado, cuya fragilidad justificaba su control férreo del poder. Para don Juan José era el rey legítimo secuestrado por una camarilla extranjerizante a la que había que liberar. La atmósfera de la corte, impregnada de una religiosidad extrema que a menudo rozaba la superstición, también comenzó a tejer la narrativa de su desdicha. Las constantes enfermedades del rey, sus fiebres, sus problemas digestivos y sus convulsiones, que la medicina de la época era incapaz de explicar o curar, empezaron a ser interpretadas por algunos no como un problema de salud, sino como una aflicción espiritual.
Se susurraba en los pasillos que tal debilidad no podía ser natural, que quizás alguna fuerza maligna, algún hechizo, pesaba sobre el último heredero de la Casa de Austria. Así, en sus años más formativos, Carlos II no fue educado para ser un rey, sino para ser un superviviente. Su identidad se construyó sobre la base de su enfermedad y su incapacidad, convirtiéndolo en un objeto de piedad, preocupación y, sobre todo, de ambición política. El niño que debía gobernar el mundo aprendía, en cambio, a ser gobernado por todos los que le rodeaban. A medida que Carlos se acercaba a la adolescencia, su incapacidad para asumir las riendas del gobierno se hacía cada vez más evidente, y la lucha por el poder real se intensificaba. La tensión entre la facción de la reina regente Mariana de Austria y su valido, el padre Nithard, y la del carismático don Juan José de Austria, llegó a un punto de no retorno. Don Juan José, que había sido alejado de la corte y ostentaba el cargo de vicario general de la Corona de Aragón y Cataluña, comenzó a conspirar abiertamente. Se presentaba a sí mismo no como un rebelde, sino como un leal servidor de la corona, cuyo único objetivo era liberar a su joven hermanastro, el rey, de la perniciosa influencia del extranjero Nithard y restaurar el honor de España. Su propaganda fue extraordinariamente efectiva. Hizo circular panfletos y manifiestos por todo el reino, denunciando la corrupción y la incompetencia del gobierno de la regente, y ganándose el apoyo de una parte significativa de la nobleza y del pueblo, que lo veía como un héroe militar y un verdadero español. En 1669, don Juan José decidió pasar a la acción. Al frente de una pequeña fuerza armada, marchó desde Barcelona hacia Madrid. No fue una invasión en toda regla, sino una demostración de fuerza cuidadosamente calculada, un golpe de estado palaciego. Su objetivo no era derrocar al rey, sino forzar la destitución de su enemigo. La noticia de su avance provocó el pánico en la corte. Mariana de Austria, consciente de su impopularidad y de la falta de apoyos militares sólidos, se vio acorralada. Trató de negociar, de resistir, pero la presión era insostenible. Finalmente, para evitar un enfrentamiento civil, cedió. El padre Nithard fue destituido de todos sus cargos y discretamente enviado al exilio, nombrado embajador en Roma. Don Juan José había ganado la primera gran batalla por el poder. Entró en Madrid aclamado por la multitud, consolidando su imagen de salvador. Sin embargo, su victoria no fue total. Aunque había conseguido eliminar a Nithard, no logró apartar por completo a la reina regente. Mariana, con una astucia política que muchos le subestimaban, consiguió mantener su posición al frente de la regencia, aunque su autoridad había quedado seriamente mermada. Nombró a don Juan José vicario general en los reinos de Aragón y el Mediterráneo, un cargo de gran prestigio pero que, estratégicamente, lo mantenía de nuevo lejos del centro del poder en Madrid. El joven Carlos, que apenas contaba con 8 años, fue testigo mudo de estos acontecimientos. Según algunos testimonios, fue llevado a los balcones del Alcázar para presenciar la entrada triunfal de su hermanastro, un hombre al que apenas conocía, pero que afirmaba actuar en su nombre. Este episodio fue una lección brutal sobre la naturaleza del poder. Su nombre, su corona, su propia persona, eran las piezas centrales de un juego en el que él no tenía ni voz ni voto. El enfrentamiento demostró que la autoridad no residía en el monarca, sino en quien fuera capaz de controlar al monarca. La caída de Nithard dejó un vacío de poder que Mariana de Austria se apresuraría a llenar, no con un aristócrata de peso que pudiera hacerle sombra, sino con una figura de su entera confianza, sentando las bases para una nueva etapa de intrigas y rivalidades que seguirían definiendo el trágico reinado de su hijo. Tras la expulsión del padre Nithard, la reina regente Mariana de Austria necesitaba un nuevo confidente,
alguien leal que no perteneciera a las grandes casas nobiliarias que constantemente desafiaban su autoridad. Lo encontró en una figura inesperada: Fernando de Valenzuela. De orígenes modestos, Valenzuela era un hombre ambicioso, encantador y con un talento innato para la intriga cortesana. Había entrado en palacio como paje y, gracias a su ingenio y a su matrimonio con una de las damas de confianza de la reina, fue escalando posiciones poco a poco. Se convirtió en el hombre de confianza de Mariana, su consejero en la sombra, el ejecutor de sus voluntades. A diferencia del austero y clerical Nízard, Valenzuela era un hombre del pueblo con gustos extravagantes. Organizaba fiestas, obras de teatro y eventos públicos que le granjearon una cierta popularidad entre los madrileños, pero también el desprecio de la alta aristocracia, que lo veía como una revista vulgar. Le apodaron el Duende de Palacio, porque parecía estar en todas partes, susurrando al oído de la reina, moviendo los hilos del poder desde la penumbra. Su influencia sobre la regente creció de manera exponencial. Mariana le concedió títulos, riquezas y cargos de gran responsabilidad, culminando con su nombramiento como primer ministro y grande de España, un honor inaudito para alguien de su condición. Esta decisión fue la gota que colmó el vaso para la nobleza y especialmente para don Juan José de Austria. Desde su exilio dorado en Aragón, éste observaba con creciente furia cómo un hombrecillo sin linaje ni méritos militares usurpaba el lugar que él creía merecer por derecho. La figura de Valenzuela se convirtió en el nuevo catalizador del descontento. Para los enemigos de la regente, él era la prueba definitiva de la corrupción y el mal gobierno que imperaban en la corte. Se le acusaba de enriquecimiento ilícito, de ineptitud y de tener a la reina y, por extensión, al joven rey, bajo su control absoluto. Mientras tanto, Carlos se acercaba a la mayoría de edad legal, fijada a los 14 años. En 1675 se celebró una ceremonia solemne en la que el rey asumía teóricamente el control del gobierno. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Carlos, que seguía siendo un joven enfermizo, tímido y con graves dificultades para leer, escribir y comprender los asuntos de Estado, era incapaz de gobernar. La ceremonia fue una simple formalidad. El poder efectivo siguió en manos de su madre y, por ende, de Valenzuela. Esta situación era insostenible. Don Juan José de Austria y sus aliados en la nobleza vieron en la ficticia mayoría de edad del rey la excusa perfecta para actuar de nuevo. Argumentaron que, siendo el rey ya un hombre, la regencia debía terminar y el gobierno debía ser purgado de elementos indeseables como Valenzuela. La propaganda contra el valido se recrudeció, pintándolo como un tirano y un libertino. La tensión política alcanzó su punto álgido. La corte estaba dividida en dos facciones irreconciliables: los partidarios de la reina madre y Valenzuela y los que apoyaban a don Juan José. En el centro de todo, como siempre, se encontraba Carlos, un rey en la teoría pero un prisionero en la práctica, cuya firma en los documentos era el único requisito para legitimar las ambiciones de unos y otros. El rápido y deslumbrante ascenso de Fernando de Valenzuela no solo ilustra la dinámica de favoritismo en la corte de los Habsburgo, sino que también preparó el terreno para el enfrentamiento final por el control del desdichado monarca. El año 1677 marcó el clímax de la lucha por el poder que había consumido el reino durante más de una década. Don Juan José de Austria, sintiendo que el descontento contra Fernando de Valenzuela había alcanzado su cenit, decidió que había llegado el momento de su jugada maestra. Esta vez, su plan era mucho más audaz que la simple destitución de un valido. Su objetivo era hacerse con el control total del gobierno, apartando no solo a Valenzuela,
sino también a su propia madrastra, la reina madre Mariana de Austria. Con el pretexto de liberar al rey de sus captores, don Juan José movilizó de nuevo a sus tropas y marchó sobre Madrid. El golpe fue rápido y ejecutado con precisión militar y política. Sus partidarios en la corte prepararon el terreno, asegurándose de que el joven Carlos estuviera dispuesto, o al menos no se opusiera, a sus planes. Según crónicas de la época, se organizó una fuga del rey. Una noche, Carlos fue sacado sigilosamente del Real Alcázar y llevado a las afueras de Madrid, donde se reunió con su hermanastro. Este acto, simbólicamente, representaba que el rey se ponía bajo la protección de don Juan José, legitimando así su intervención. La caída de Valenzuela fue fulminante. Abandonado por todos, fue arrestado mientras se escondía en el monasterio de El Escorial. Se le despojó de todos sus títulos y posesiones y fue desterrado a las lejanas Filipinas, un final humillante para el hombre que había llegado a ser el más poderoso del reino. El siguiente paso de don Juan José fue neutralizar a la reina madre. Con el rey bajo su control, la obligó a abandonar la corte. Mariana de Austria fue exiliada al Alcázar de Toledo, apartada de su hijo y de cualquier capacidad de influencia política. Para Carlos, que había vivido toda su vida bajo la sombra protectora y controladora de su madre, esta separación forzosa fue un trauma profundo. De repente, se encontraba bajo la tutela de su hermanastro, un hombre imponente y autoritario al que apenas conocía. Don Juan José de Austria se convirtió en el nuevo primer ministro, asumiendo de facto el poder absoluto en nombre del rey. A diferencia de Nitardo Valenzuela, él no era un favorito, sino un miembro de la familia real con un inmenso prestigio. Su llegada al poder fue recibida con entusiasmo por muchos, que veían en él la figura fuerte y competente que España necesitaba para salir de su larga crisis. Se esperaba que iniciara una era de reformas y de recuperación nacional. Durante este periodo, don Juan José intentó implicar a Carlos en las tareas de gobierno. Lo hacía presidir reuniones del Consejo, le explicaba los asuntos de Estado y trataba de formarlo como rey. Sin embargo, los esfuerzos fueron en gran medida inútiles. La salud de Carlos seguía siendo precaria y sus limitaciones cognitivas, agravadas por una educación deficiente, le impedían comprender la complejidad de la política. Se mostraba apático, desinteresado y a menudo incapaz de seguir las discusiones. A pesar de las buenas intenciones declaradas, la realidad era que Carlos seguía siendo una figura decorativa. El poder había cambiado de manos, pero su situación personal apenas había variado. Había pasado de ser el peón de su madre al peón de su hermanastro. Este golpe de Estado no solo reconfiguró el poder en la corte española, sino que también marcó un punto de inflexión en la vida de Carlos. Lo aisló de la única figura familiar constante que había conocido y lo puso bajo el control de un hombre cuya ambición había demostrado ser más fuerte que cualquier lazo de lealtad. Con don Juan José de Austria firmemente al mando como primer ministro, un soplo de esperanza pareció recorrer el decrépito imperio español. Su gobierno, que comenzó en 1677, se presentaba como una ruptura con la corrupción y la ineficacia de los validos anteriores. Don Juan José era un hombre de acción, con experiencia militar y una visión clara, aunque autoritaria, de lo que el país necesitaba. Inició una serie de reformas destinadas a sanear la hacienda, reorganizar el ejército y combatir la corrupción endémica en la administración. Su popularidad inicial era inmensa, y muchos creyeron que bajo su tutela, tanto el rey como el reino podrían finalmente florecer. Se esforzó por mejorar la imagen pública del monarca, organizando cacerías y apariciones públicas en las que Carlos, a pesar de su evidente fragilidad, era presentado como un rey activo y comprometido. Sin embargo, el gobierno de don Juan José no estuvo exento de dificultades. Su carácter autoritario
y su desprecio por los procedimientos tradicionales le granjearon la enemistad de los poderosos consejos y de gran parte de la aristocracia, que se sintió desplazada. Su política exterior, marcada por la firma de la paz de Nimega con Francia, fue vista por muchos como una humillación, ya que supuso la cesión de importantes territorios, como el Franco Condado. La promesa de una nueva era de grandeza comenzó a desvanecerse, reemplazada por la cruda realidad de un imperio en declive que ni el más capaz de los estadistas podía revertir de la noche a la mañana. La relación entre los dos hermanastros era compleja. Don Juan José trataba a Carlos con una mezcla de afecto paternalista y severidad. Insistía en su educación y en su participación en el gobierno, pero al mismo tiempo no dudaba en imponer su voluntad, a menudo ignorando las tímidas opiniones del joven rey. Para Carlos, esta nueva tutela era quizás más exigente y menos indulgente que la de su madre. La gran prioridad de Estado, sin embargo, seguía siendo la misma: la sucesión. Carlos se acercaba a la edad adulta y era imperativo encontrarle una esposa que pudiera darle el ansiado heredero. Don Juan José, pragmático, vio en el matrimonio real una herramienta diplomática. Arregló el enlace de Carlos con una princesa francesa, María Luisa de Orleans, sobrina del poderoso Luis XIV, el Rey Sol, con la esperanza de apaciguar las tensiones con el principal enemigo de España. Pero el destino tenía otros planes. En 1679, apenas 2 años después de haber alcanzado la cima del poder, don Juan José de Austria cayó repentinamente enfermo. Su salud se deterioró con una rapidez alarmante, y en cuestión de semanas, el hombre que parecía destinado a gobernar España durante décadas, falleció. Su muerte tan súbita e inesperada desató una oleada de rumores. Se habló de envenenamiento, una sospecha que nunca pudo ser probada, pero que sobrevoló la corte, alimentada por la gran cantidad de enemigos que había acumulado. La desaparición de don Juan José dejó un inmenso vacío de poder. El breve amanecer de reformas y esperanza se extinguió tan rápido como había llegado. Carlos, que contaba con 17 años, se encontró de repente liberado de su imponente tutor, pero también completamente desamparado. El rey era ahora, por primera vez en su vida, teóricamente libre, pero carecía de las herramientas, la formación y la voluntad para gobernar. La muerte de su hermanastro no le otorgó la independencia, sino que lo arrojó a un nuevo torbellino de intrigas, ya que las facciones cortesanas, liberadas del puño de hierro de don Juan José, se lanzaron de nuevo a la lucha por controlar al rey y el destino del imperio. La muerte de don Juan José de Austria dejó el camino libre para la celebración del matrimonio que él mismo había planeado. A finales de 1679, María Luisa de Orleans, una joven de 17 años, vibrante y hermosa, criada en el esplendor y la libertad de la corte francesa de Versalles, llegó a España para convertirse en reina. Su entrada en la rígida, austera y sombría corte española fue un choque cultural devastador. Se encontró con un protocolo asfixiante, con damas de compañía que vigilaban cada uno de sus movimientos y con un ambiente de devoción religiosa opresiva que contrastaba enormemente con la alegría de vivir que había conocido en Francia. Su esposo, el rey Carlos II, era para ella un enigma. Físicamente débil, con sus rasgos desfigurados por el prognatismo Habsburgo y con una personalidad tímida e infantil, estaba muy lejos de ser el príncipe encantador de los cuentos. Sin embargo, contra todo pronóstico, entre la alegre reina francesa y el desdichado rey español, surgió un afecto genuino y profundo. Carlos, que había pasado su vida rodeado de personas que lo utilizaban por su poder, encontró en María Luisa una calidez y una ternura que nunca había conocido. Se enamoró de ella con una devoción absoluta, y ella, a su vez, sintió una gran compasión y cariño por aquel hombre niño que era su marido. Se convirtieron en compañeros inseparables,
encontrando consuelo mutuo en un entorno hostil. Pero su felicidad personal no podía ocultar la razón de Estado que los había unido: la necesidad de un heredero. Y en este punto crucial, el matrimonio fracasó. Pasaban los meses y luego los años, y el embarazo de la reina no llegaba. La presión sobre la pareja se volvió insoportable. La corte entera, y con ella toda Europa, observaba el hecho real con una ansiedad morbosa. Pronto comenzaron a circular los rumores. Se culpaba a la reina, se decía que era estéril, se cuestionaban sus hábitos franceses. Otros, más audaces, susurraban lo impensable: que el problema residía en el rey. Se hablaba en voz baja de su impotencia, de su incapacidad física para consumar el matrimonio, una consecuencia más de su degeneración física. Esta humillación pública fue una tortura para Carlos y María Luisa. La reina, desesperada, recurrió a todo tipo de remedios, pócimas y rogativas religiosas, sometiéndose a dietas y tratamientos médicos inútiles. Carlos, por su parte, se sentía profundamente frustrado y avergonzado, consciente de que su incapacidad para engendrar un hijo ponía en peligro el futuro de su dinastía y de su imperio. La cuestión de la sucesión se convirtió en el centro de la política nacional e internacional. Las embajadas extranjeras en Madrid no eran más que centros de espionaje dedicados a obtener información sobre la salud íntima de los reyes. La falta de un heredero directo abría la puerta a una crisis sucesoria de dimensiones colosales, con las grandes potencias, especialmente Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, afilando sus garras para reclamar el trono español. María Luisa, cada vez más aislada y melancólica, se refugió en la equitación, una de las pocas libertades que le permitía el protocolo. En febrero de 1689, tras casi 10 años de matrimonio, la reina cayó enferma después de un paseo a caballo. Sufrió agudos dolores abdominales y en cuestión de horas falleció. Tenía solo 26 años. Su muerte, como la de don Juan José, fue tan repentina que inmediatamente surgieron sospechas de envenenamiento. Se acusó a la facción pro-austríaca de la corte, que deseaba reemplazar a la reina francesa por una princesa alemana. Nunca se encontraron pruebas, y es más probable que muriera de una apendicitis o una peritonitis, pero el mito de la reina envenenada echó raíces. Para Carlos, la pérdida de su amada esposa fue un golpe devastador del que nunca se recuperaría por completo. Había perdido a la única persona que le había mostrado un afecto desinteresado, y con ella, la única posibilidad de felicidad que había conocido en su vida. La muerte de María Luisa de Orleans sumió a Carlos II en una profunda depresión, pero la razón de Estado no permitía el luto prolongado. La necesidad de un heredero era más acuciante que nunca, y los consejeros del rey se apresuraron a buscar una nueva esposa. La elección recayó sobre Mariana de Neoburgo, una princesa del Palatinado alemán, hermana de la emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. La elección no fue casual. Representaba una clara victoria para la facción pro-austríaca de la corte, liderada por la reina madre Mariana de Austria, quien había regresado a Madrid tras la muerte de don Juan José. Se esperaba que esta nueva alianza matrimonial reforzara los lazos con la rama vienesa de los Habsburgo y contrarrestara la influencia francesa. Mariana de Neoburgo llegó a España en 1690 y desde el primer momento demostró ser una mujer muy diferente a su predecesora. Si María Luisa había sido encantadora y apolítica, la nueva reina era ambiciosa, autoritaria y poseía un agudo sentido del poder. Era alta, pelirroja y, según los cronistas, no especialmente agraciada, pero su determinación era formidable. No tardó en darse cuenta de la debilidad de su esposo y de la oportunidad que esto representaba. Su principal objetivo
además de intentar concebir el imposible heredero, fue asegurarse de que la sucesión al trono español recayera en su sobrino, el archiduque Carlos de Austria. Para lograrlo, se rodeó de una camarilla de consejeros alemanes y comenzó a tejer una red de influencias, interfiriendo directamente en los asuntos de gobierno. Su llegada exacerbó la división de la corte en dos bandos irreconciliables. Por un lado, la facción austríaca, liderada por la reina y apoyada por la reina madre, que abogaba por un sucesor Habsburgo. Por otro, la facción francesa, encabezada por figuras poderosas como el cardenal Portocarrero, arzobispo de Toledo, que consideraba que la mejor opción para la supervivencia del imperio era un heredero de la Casa de Borbón, para así garantizar la alianza con la poderosa Francia de Luis XIV. El rey Carlos se encontraba atrapado en medio de este fuego cruzado. Su segunda esposa no le profesaba el mismo afecto que la primera. Mariana de Neoburgo lo trataba a menudo con impaciencia y desdén, frustrada por su incapacidad para darle un hijo y por su pasividad. Según ciertas fuentes, llegó a fingir embarazos para ganar influencia y tiempo, solo para que el engaño se revelara meses después, aumentando la humillación pública del monarca. La corte de Madrid se convirtió en un campo de batalla para la diplomacia europea. Los embajadores de Francia y del Imperio no eran meros representantes, sino actores principales en una trama de espionaje, sobornos y presiones para influir en la decisión final sobre la herencia española. Cada estornudo del rey, cada una de sus crisis de salud, era reportado de inmediato a Viena y Versalles. El propio Carlos era consciente de la lucha que se libraba a su alrededor. Aunque carecía de la capacidad para gobernar, no era insensible a las presiones. Era acosado constantemente por su esposa, por su madre, por los ministros y por los embajadores, cada uno intentando arrancar de él una promesa o una firma que favoreciera a su candidato. Esta tensión constante minó aún más su frágil salud física y mental. La reina Mariana de Neoburgo, lejos de ser la solución a la crisis dinástica, se convirtió en uno de sus principales catalizadores. Su ambición y su abierta parcialidad por la causa austríaca envenenaron el ambiente de la corte y empujaron a sus oponentes a ser cada vez más audaces en su apoyo a la candidatura francesa, preparando el escenario para la confrontación final que se desataría en el lecho de muerte del rey. A medida que avanzaba la década de 1690, la salud de Carlos II se deterioraba a un ritmo alarmante. Su cuerpo, castigado desde el nacimiento, envejecía prematuramente. Sufría de dolores crónicos, problemas digestivos severos, edemas y convulsiones cada vez más frecuentes. Los médicos de la corte, con sus sangrías, purgas y remedios ineficaces, eran incapaces de ofrecerle alivio, y mucho menos una cura. Ante el fracaso de la ciencia médica de la época y la persistente ausencia de un heredero tras 2 matrimonios, la explicación sobrenatural que había susurrado en los pasillos durante años ganó una fuerza arrolladora. La creencia de que el rey no estaba enfermo, sino hechizado, se apoderó no solo de la imaginación popular, sino también de las más altas esferas del poder. Se argumentaba que solo una maldición diabólica podía explicar tal cúmulo de desgracias: su esterilidad, sus dolencias físicas y la inminente extinción de su linaje. La idea del hechizo era, en cierto modo, políticamente conveniente. Desviaba la culpa de la causa real y tabú, la endogamia de los Habsburgo, hacia un enemigo externo e invisible. Era más fácil culpar a un demonio que admitir que la propia dinastía se había envenenado a sí misma con su propia sangre. La presión para tomar medidas drásticas se volvió insostenible. En este clima de histeria y desesperación, se recurrió a la última instancia: la Iglesia. A instancias de influyentes figuras de la corte y con el beneplácito del inquisidor general, se decidió someter al rey a una serie de exorcismos. Uno de los principales promotores de esta vía fue un fraile asturiano
llamado Fray Froilán Díaz de Llanos, confesor del rey. Convencido de la posesión demoníaca, organizó rituales secretos en los aposentos reales. Estos exorcismos eran procedimientos aterradores y humillantes para el ya atormentado monarca. Carlos, en un estado de extrema debilidad física y mental, era sometido a largos interrogatorios en los que los exorcistas se dirigían no a él, sino a los supuestos demonios que habitaban su cuerpo. Le hacían beber pócimas de agua bendita y aceite, lo cubrían con reliquias sagradas y le recitaban letanías en latín durante horas. Según los informes de estos rituales, que se conservan, los demonios que hablaban a través del rey revelaron detalles escalofriantes. Afirmaron que el hechizo había sido lanzado cuando era un niño, a través de una poción mezclada en su chocolate, y que el maleficio tenía como objetivo no solo impedirle tener descendencia, sino también provocar su muerte lenta y dolorosa. Incluso llegaron a dar nombres de los supuestos culpables, sembrando aún más la discordia y la paranoia en la corte. Estos espectáculos macabros se convirtieron en un arma política. Dependiendo de a quién se quisiera implicar, los demonios acusaban a una u otra facción. En un momento dado, las acusaciones llegaron a apuntar a la propia reina madre, Mariana de Austria, y a la facción pro-austríaca. Fray Froilán Díaz y sus aliados, cercanos al cardenal Portocarrero y a la facción pro-francesa, parecían utilizar los exorcismos para desacreditar a sus rivales. La situación se volvió tan escandalosa que la propia Inquisición tuvo que intervenir. Se inició un proceso contra Fray Froilán Díaz, acusándolo de haber sido engañado por el diablo y de haber puesto en peligro la vida y la dignidad del rey. El exorcista fue finalmente apartado y encarcelado, pero el daño ya estaba hecho. El apodo de Carlos II, el hechizado, quedó sellado para la posteridad. Estos terribles episodios representan el punto más bajo de su trágico reinado. Reducido a un objeto pasivo, en un teatro de superstición y ambición política, su cuerpo y su mente fueron el escenario de una batalla que no era entre Dios y el diablo, sino entre las facciones que luchaban por su herencia. El rey de medio mundo terminó sus días siendo tratado no como un monarca, sino como un recipiente poseído, una última y patética humillación para el último Habsburgo español. Al llegar el año 1700, era evidente para todos que el fin de Carlos II estaba cerca. Con apenas 38 años, parecía un anciano decrépito. Postrado en su lecho del Palacio de Buenavista, sufría de fiebres, hinchazón generalizada y ataques de epilepsia. La cuestión de su sucesión, que había dominado la política europea durante 3 décadas, alcanzó un punto de ebullición. El destino de un imperio global, con sus territorios en Europa, América y Asia, dependía de la última voluntad de un hombre moribundo. Las presiones sobre Carlos eran inhumanas. Su dormitorio se convirtió en el epicentro de la diplomacia mundial. Por un lado, su esposa, la reina Mariana de Neoburgo, y el embajador del Sacro Imperio lo acosaban sin descanso para que nombrara heredero a su sobrino, el archiduque Carlos de Austria, preservando así el imperio dentro de la Casa Habsburgo. La reina, según algunos testimonios, no dudaba en mostrarle a su esposo cartas falsificadas y en aterrorizarlo con historias sobre la condenación eterna si no favorecía a su familia. Por otro lado, la facción pro-francesa, liderada por el influyente cardenal Portocarrero, trabajaba con la misma intensidad para convencer al rey de que la única manera de mantener la integridad territorial del imperio era legarlo al candidato francés, Felipe de Anjou, nieto del poderoso Luis XIV de Francia. Argumentaban que solo el poderío militar de Francia podría defender las posesiones españolas de la codicia de las otras potencias europeas, que ya habían firmado tratados secretos para repartirse el botín. Carlos, en sus escasos momentos de lucidez, se debatía en una agonía de indecisión.
Su instinto dinástico y familiar lo inclinaba hacia el candidato austríaco, su pariente de sangre. Sin embargo, su principal preocupación como rey de España era evitar el desmembramiento de su imperio, una obsesión que lo había perseguido durante todo su reinado. Comprendía la lógica del argumento pro-francés. Nombrar al archiduque Carlos significaba una guerra casi segura contra la Francia de Luis XIV. Una guerra que la debilitada España no podía esperar ganar. El cardenal Portocarrero se convirtió en la figura clave de estos últimos días. Aprovechando su acceso al rey como confesor y principal consejero de Estado, lo presionó implacablemente. Se organizaron juntas de teólogos y juristas que emitieron dictámenes favorables a la opción borbónica, argumentando que era la más beneficiosa para el reino y la más legítima según ciertas interpretaciones de la ley sucesoria. Finalmente, exhausto, confundido y temeroso de la división de su amado reino, Carlos cedió. El 2 de octubre de 1700 dictó su testamento final. Con la mano temblorosa, o según algunas fuentes, con el cardenal guiando su pluma, firmó el documento que nombraba a Felipe, duque de Anjou, como su único y universal heredero de todos sus reinos, dominios y señoríos. La única condición era que las coronas de Francia y España nunca se unieran en una misma persona. Un mes después, el 1 de noviembre de 1700, Carlos II falleció. Su última voluntad fue una bomba política. Cuando la noticia llegó a Versalles, Luis XIV, tras una breve deliberación, aceptó el testamento en nombre de su nieto, pronunciando la famosa, aunque probablemente apócrifa frase: «Ya no hay Pirineos». La reacción del resto de Europa fue de furia. La perspectiva de un eje franco-español que dominaría el continente era inaceptable para el Sacro Imperio, Inglaterra y las Provincias Unidas. La muerte del rey no trajo la paz, sino la guerra. La Guerra de Sucesión Española, un conflicto global que duraría más de una década y que redibujaría el mapa político de Europa, fue el legado final e irónico del rey que nunca pudo gobernar. El último Habsburgo, en su acto final, entregó su imperio a sus enemigos históricos, los Borbones, en un desesperado intento por salvarlo. La súbita desaparición de don Juan José de Austria en 1679 no trajo consigo la liberación del joven rey Carlos, sino una forma diferente de cautiverio, el de la indecisión y el vacío. Por primera vez en su vida, el monarca de 17 años no estaba bajo la tutela directa de una figura dominante, ya fuera su madre, un valido o su imponente hermanastro. El poder, teóricamente, recaía en sus manos, pero eran unas manos que no sabían cómo sostenerlo. Carlos se encontró a la deriva en un océano de responsabilidades para las que no había sido preparado, rodeado por un gabinete de ministros y consejeros que, aunque le mostraban una deferencia absoluta, veían en su debilidad la oportunidad para promover sus propias agendas. El gobierno efectivo fue asumido por un consejo de ministros, entre los que destacaba el duque de Medinaceli, un aristócrata de la vieja escuela que intentó poner orden en la caótica administración del reino. Mientras tanto, desde su exilio en Toledo, la reina Madre Mariana de Austria observaba los acontecimientos con la paciencia de una araña en su tela. La muerte de su gran rival, don Juan José, le abrió la puerta para regresar a la corte. No recuperó la regencia, pues el rey ya era mayor de edad, pero su influencia como madre del monarca volvió a ser inmensa. Se instaló de nuevo en el Alcázar y desde la sombra comenzó a mover los hilos, asegurándose de que ninguna facción ganara demasiado poder y de que los intereses de la Casa de Austria siguieran siendo la prioridad. En medio de este reajuste de poder, la cuestión más urgente seguía siendo la misma que había obsesionado al reino durante años: el matrimonio del rey y la imperiosa necesidad de un heredero. Con Carlos acercándose a la edad adulta,
La búsqueda de una reina para España se convirtió en el principal tablero de juego de la diplomacia europea. Las cortes de todo el continente comenzaron un frenético baile de propuestas, cada una con la esperanza de colocar a su princesa en el trono español, y con ello asegurarse una influencia decisiva sobre el vasto imperio. Las opciones eran varias y representaban diferentes estrategias geopolíticas. Portugal ofreció a la infanta Isabel Luisa una unión que prometía pacificar la península ibérica tras décadas de conflicto y asegurar la frontera occidental. La corte de Viena, por supuesto, presionó para un nuevo enlace endogámico con una archiduquesa austríaca, con el fin de reforzar los lazos familiares de los Habsburgo y mantener el frente común contra el expansionismo francés. También hubo propuestas desde Florencia y otros estados italianos. Sin embargo, la opción que finalmente ganó más peso fue la más peligrosa y al mismo tiempo la más lógica desde una perspectiva de pacificación: una alianza con el enemigo histórico, Francia. Luis XIV, el Rey Sol, el monarca más poderoso de Europa, cuyas guerras habían sangrado las arcas y los ejércitos de España, propuso a su propia sobrina, la joven y hermosa María Luisa de Orleans. La idea de emparentar con el rey, que había humillado a España en la paz de Nimega, era un trago amargo para muchos en la corte de Madrid, especialmente para la reina madre y la facción pro-austríaca. Sin embargo, los defensores de esta unión, entre ellos los ministros más pragmáticos, argumentaban que era la única manera de garantizar un período de paz con Francia. Un matrimonio, esperaban, podría aplacar las ambiciones territoriales de Luis XIV y dar a España el respiro que necesitaba desesperadamente para recuperarse. Carlos, el principal interesado, fue una vez más un espectador pasivo en la elección de su propio futuro. Se le mostraban retratos de las candidatas, se le leían informes sobre sus virtudes y linajes, pero la decisión final fue un cálculo político tomado por sus consejeros. Su opinión apenas contaba, aunque según algunas fuentes quedó prendado de la belleza del retrato de la princesa francesa. Finalmente, la balanza se inclinó a favor de Francia. El tratado matrimonial se firmó y en agosto de 1679 se celebró una boda por poderes en el Palacio de Fontainebleau. Carlos fue representado por un primo de la novia. A miles de kilómetros de distancia, el rey de España estaba oficialmente casado con una mujer, a la que nunca había visto. La llegada de la nueva reina Aspacha a España fue un acontecimiento de Estado. María Luisa de Orleans emprendió un largo y arduo viaje a través de Francia hasta la frontera en los Pirineos. Era una joven llena de vida, acostumbrada al lujo, la libertad y la sofisticación intelectual de la corte de Versalles. El país que la esperaba era un mundo completamente diferente. Austero, devoto hasta el extremo, gobernado por una etiqueta rígida e implacable. Su primer encuentro con su esposo en la localidad de Quintanapaya, cerca de Burgos, fue un momento de enorme expectación, y para ella, probablemente de un profundo shock. Se encontró con un joven de su misma edad, pero de aspecto frágil y enfermizo, con la mandíbula Habsburgo tan pronunciada que le dificultaba el habla y la alimentación, y con una timidez casi patológica. Carlos, por su parte, se enamoró instantáneamente. La belleza, la vivacidad y la calidez de María Luisa lo cautivaron por completo. Para un hombre que había vivido una vida de aislamiento emocional y sufrimiento físico, ella representaba una promesa de felicidad y normalidad que nunca había conocido. La entrada solemne de los reyes en Madrid fue un espectáculo grandioso, diseñado para mostrar al mundo que la monarquía española, a pesar de sus problemas, aún era capaz de un esplendor sin igual. Pero detrás de la pompa y el boato, la realidad era que un rey solitario y una reina desarraigada se enfrentaban a un futuro incierto, con el peso de la supervivencia de un imperio descansando sobre la frágil esperanza de su lecho nupcial.
La llegada de la segunda reina, Mariana de Neoburgo, en 1690, no solo fracasó en resolver la crisis sucesoria, sino que la transformó en una guerra abierta y despiadada dentro de los muros del palacio. A diferencia de la melancólica y políticamente pasiva María Luisa de Orleans, la nueva consorte era una mujer de formidable voluntad, educada en las intrigas de las cortes alemanas y con una clara agenda política: asegurar la herencia española para la rama austríaca de la familia, personificada en su sobrino, el archiduque Carlos. Desde el primer momento, Mariana de Neoburgo entendió que su poder emanaba de su control sobre su débil esposo. Rodeó a Carlos con una red de leales, reemplazando a los sirvientes y cortesanos españoles por una camarilla de damas, confesores y consejeros alemanes que actuaban como sus ojos y oídos, aislándolo aún más del resto de la corte. Esta facción alemana, como se la conoció, operaba con una eficacia y una codicia que escandalizaron a la ya empobrecida aristocracia española. La reina y sus favoritos fueron acusados de vender cargos públicos, títulos nobiliarios y favores reales al mejor postor, creando un sistema de corrupción que drenaba las arcas del Estado y generaba un profundo resentimiento. Su principal adversario en esta guerra silenciosa era la facción francesa o borbónica, cuyo líder visible era el hombre más poderoso de la Iglesia española, el cardenal Luis Manuel Fernández de Portocarrero, arzobispo de Toledo. Portocarrero y sus aliados veían con alarma cómo la reina entregaba la política española a los intereses de Viena. Convencidos de que la monarquía de los Habsburgo estaba biológicamente acabada, creían que la única salvación para el imperio era un realineamiento geopolítico radical: entregar el trono al nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou, para forjar una alianza indestructible con la mayor potencia militar de Europa. La corte se convirtió así en un campo de batalla de dos potencias extranjeras, librado a través de sus representantes españoles. Cada nombramiento de un ministro, cada decisión sobre política exterior, cada asignación de fondos, se convertía en una encarnizada disputa entre las dos facciones. En medio de esta lucha se encontraba el rey Carlos. Su salud, siempre precaria, se desmoronó bajo el peso de la presión constante. La relación con su segunda esposa estaba desprovista del afecto que había sentido por la primera. Mariana de Neoburgo lo trataba con una mezcla de impaciencia y manipulación. Consciente de que su influencia dependía de la posibilidad de un embarazo, recurrió a tácticas desesperadas. En varias ocasiones fingió los síntomas de una gestación, desatando la euforia en la facción austríaca y la alarma en la francesa. Se celebraban misas de acción de gracias y se enviaban correos a Viena anunciando la buena nueva, solo para que meses después la farsa se desvaneciera en una humillación pública que recaía sobre el rey, cuya incapacidad quedaba una vez más expuesta ante el mundo. Carlos, atrapado entre las exigencias de su esposa y las presiones del cardenal Portocarrero, se hundió en una profunda depresión. Buscaba refugio en sus rutinas, en largas jornadas de caza en los bosques del Pardo, o en una devoción religiosa cada vez más intensa y macabra. Pasaba horas rezando ante las tumbas de sus antepasados en el Panteón de El Escorial, una práctica que sus contemporáneos veían como una mórbida obsesión con la muerte y la decadencia de su linaje. Se cuenta que llegó a ordenar la apertura del féretro de su primera y amada esposa, María Luisa, para contemplar sus restos momificados, un acto que revela la profundidad de su desesperación y su soledad. Mientras tanto, la ciencia médica de la época se declaraba impotente. Los médicos del rey, algunos de los más reputados de Europa, sometieron a Carlos a un sinfín de tratamientos inútiles y a menudo bárbaros. Le recetaron dietas extrañas, le aplicaron ventosas y sangrías que lo debilitaban aún más, y le administraron pócimas hechas con ingredientes exóticos y repulsivos.
La persistencia de su esterilidad y el agravamiento de sus síntomas, convulsiones, edemas, fiebres recurrentes y una apatía profunda, llevaron al agotamiento de las explicaciones racionales. Si los mejores médicos no podían curarlo y dos reinas jóvenes y sanas no podían concebir con él, la causa de su mal no podía ser natural. Fue en este caldo de cultivo de fracaso médico, intriga política y desesperación existencial, donde la idea del hechizo germinó y floreció. La explicación sobrenatural ofrecía una salida conveniente para todos. Para la facción francesa, era una forma de argumentar que el rey estaba siendo manipulado no solo políticamente, sino también espiritualmente por las fuerzas oscuras que rodeaban a la reina alemana. Para la gente común, era una explicación más comprensible que las complejas leyes de la genética. Y para el propio Carlos, quizás era una forma de exonerarse de una culpa que lo aplastaba. No era su cuerpo el que fallaba, sino que estaba siendo atacado por una fuerza maligna. La guerra silenciosa en los aposentos reales estaba a punto de dar paso a una batalla mucho más oscura y aterradora. La lucha por el alma del rey. Una lucha que se libraría con crucifijos, agua bendita y los aterradores rituales del exorcismo. Carlos II no fue un rey maldito por la brujería, sino por la sangre de una dinastía que se había consumido a sí misma. Su vida fue la crónica de un final anunciado, y su muerte, el catalizador que transformó para siempre el equilibrio de poder en el mundo. ¿Qué historia desean ver a continuación? Si les ha gustado este viaje a las sombras de la historia, no olviden dejar un like, suscribirse al canal, activar las notificaciones y compartir sus impresiones en los comentarios. Su apoyo nos permite seguir creando contenido.